La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta hora de Maquiavelo, ¿no? Usted sabe que este es el programa que le muestra desde hace más de 11 años cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Simpáticamente, por supuesto, que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresas, de marcas, y que logran ese milagro, esa tarea fascinante de, bueno, cambiar la opinión pública. Empezamos la hora de Maquiavelo con un pequeño aviso parroquial, porque estamos trayendo a la Argentina desde la revista Imagen, junto con una serie de sponsors, con el IECO de Clarín, con la Universidad del Salvador, con la Rural, con la consultora MSA Circunvesuviana de Comunicación, y queremos presentar a Rafael Alberto Pérez, que alguna vez en la hora de Maquiavelo le hablamos, que es hoy en día uno de los máximos pensadores, o quizá para muchos es el número uno, de la teoría estratégica o de la nueva teoría estratégica, que es como él la llama. Rafael Alberto Pérez es un hombre que viene de la comunicación, que trabajó no solamente en la comunicación de gobierno, sino que trabajó fundamentalmente para muchas de las grandes marcas, de Unilever, de Gillette, marcas de todos los días, y un día se puso a pensar cómo desarrollar una nueva teoría estratégica. Y le digo simplemente una síntesis muy breve. En contra de las teorías que él encontró hasta ahora, que eran, bueno, teorías de confrontación uno contra el otro, viene de la historia del arte de la guerra, de qué sé yo, de Clausewitz, de cómo hacían los tipos para liquidarse unos a los otros, nació una teoría de la, digamos, articulación, colaboración y cooperación que, bueno, está ayudando a muchas empresas a repensar la forma de hacer negocios. Y Rafael Alberto Pérez, bueno, podríamos decir de alguna forma que es quizá para una nueva etapa que quizá empieza en la Argentina, algo así como la clau de la nueva era. No sé si será la era de Massa, la era de Scioli, la era de Macri o la era de alguien distinto. La clau es el pensador, que es un argentino, es argentino-británico, que vive en Londres, casado con también una filósofa belga, que le metió en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner esta idea de que el populismo, para triunfar, ¿qué tiene que hacer? Confrontar, buscar permanentemente enemigos y posicionarse frente a alguien, no sé, frente a Macri, al neoliberalismo, lo que venga, siempre tiene que haber un enemigo, ¿no? Una teoría que no necesita que usted, si es argentino, que se le explique demasiado, porque si vivió en la Argentina, se dio cuenta en estos últimos 10 años que los argentinos estamos, como dice el comercial de Margarita Stolbizer, divididos entre Argen y Tina. Bueno, este hombre casualmente plantea una nueva teoría de desarrollo de estrategias de cooperación, colaboración, integración, todo lo contrario. Esto va a ser el 30 de septiembre en la Rural, así que lo invito a meterse en el site revistaimagen.com. Un comentario de la semana, el famoso círculo rojo, chan chan, que el gobierno lo interpretó, según una entrevista que le hizo el diario Perfil, Fontevecchia, a Mauricio Macri, como que esa iba a ser la gran conspiración para derribar al gobierno. Vamos a hablar con dos analistas políticos a preguntarles, bueno, si es que hay una conspiración en marcha, o la gran pregunta, ¿el gobierno querrá o estará buscando una conspiración? El círculo rojo, ¿de dónde viene el círculo rojo? Después se lo vamos a explicar mejor, pero en realidad, a ver, Mauricio Macri tiene como asesor a Jaime Durán Barba, el famoso ecuatoriano.
que trabajó mucho en México asesorando a muchos candidatos en México. Y en México se usa ese término, después ahora nos van a explicar mejor de dónde viene, para definir a un círculo de, digamos, de la población que podría ser, bueno, algunos lo definen como el 10% más educado y más interesado en temas políticos, otros dicen que no es ni el 10, que debe ser el 5 o menos todavía, de líderes de opinión altamente informados y que por supuesto que tienen una mirada de la política mucho más profunda y distinta al grueso de la gente. Y lo que Macri decía, bueno, el círculo rojo me pide que me una a la oposición, etc. De ahí salió, no sé cómo, la presidenta le metieron en la cabeza que el círculo rojo era como una especie de conspiración, como una película, qué sé yo, qué película se hace la señora presidenta. Vamos a analizar el círculo rojo. Pero antes que nada, una pequeña encuesta. Quiero que vean, esta encuesta estuvo publicada en Infobae. Es una encuesta que, perdón, no la vamos a ver por una cuestión, digamos, de, no sé si censura, no sé qué cuernos, pero le cuento los datos de cómo está en estos momentos la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa, 45%, cifras redondas, Martín Insaurralde, 30%, hay una brecha de 15 puntos, algunos dicen que es un poco más. Francisco de Narváez está bajando a poco más de 5, Margarita Stolbizer está cerca de 14, y está Néstor Pitrola ahí con 3,6, quizá pueda entrar. En una intención de voto a presidente, nosotros le mostramos en La Hora de Maquiavelo, en el programa pasado, que usted lo puede repasar en YouTube, una encuesta hecha en Capital y Gran Buenos Aires. Capital y Gran Buenos Aires es bastante representativo del país, pero es diferente a este campo que fue la provincia de Buenos Aires. En Capital y Gran Buenos Aires, en la intención de voto ganaba Sergio Massa, estaba con aproximadamente 28 contra un Scioli que estaba con 24% de intención de voto y un Macri con 14%. En esta encuesta está arriba Daniel Scioli con 28, le sigue Massa con 21 y ¿dónde lo tenemos a Macri? Y lo tenemos después a Macri con 9. Le digo, bueno, básicamente esta encuesta es lo más fresco que tenemos en este momento y le digo que se quede. Vamos a preguntar no solamente por el círculo rojo y qué significa el círculo rojo, sino, vení, vamos a preguntar si a esta altura no hay ya una sensación de que, no sé, es una pregunta nada más, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se prepara para una derrota y para seguir gobernando hasta el 2015. No te vayas. La Hora de Maquiavelo. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. La Hora de Maquiavelo. Bueno, le digo con quiénes estamos, lo tiene a Raúl Aragón, el hombre encuestador, analista político, y lo tiene, que es un honor que hace tiempo que no lo teníamos, a Felipe Noguera, que además de ser encuestador y analista político, el hombre matemático, y él conoció la historia del origen del círculo rojo, al que hizo referencia a Macri, y que no sé si fue en un tuit de Luis Delía que habló de que el círculo rojo es como una especie de conspiración, y parece que Cristina se enganchó y medio como que están viendo como que hay un círculo rojo que conspira como para voltear al gobierno. ¿De dónde venía el círculo rojo? El círculo rojo se usa en México como acá podemos usar líderes de opinión, claro. En algunos lugares se dice la pecera, ¿no? Esos pocos que nos estamos hablando entre nosotros porque nos interesa la política. Yo había escuchado la versión de que también eran, digamos, por ahí 5 a 10% de la población hiperinformada, los que ven La Hora de Maquiavelo, ese tipo de programas. Ese es un círculo rojísimo. Más rojito. Pero en México, inclusive, cuando uno habla con distintas personas, quizás la expresión círculo rojo quiere decir distintas cosas. Yo entiendo que viene de una publicidad que salía en revistas en la década del 60, donde un banco norteamericano decía que tenía gente importante en cada lado.
Y la persona aparecía en una foto y alrededor de él aparecía un círculo rojo, como diciendo, esta persona es importante. Claro. Entonces, digamos, si estabas es una o no expresión. estabas en el círculo rojo, estabas ahí en... Pero círculo rojo yo diría que es más un adjetivo que un sustantivo. No es que está el círculo rojo, sino te dicen, ese tipo es círculo rojo. Claro. ¿Sí? O sea, él pertenece al círculo rojo, no es que el círculo rojo es un colectivo. Claro, un definido grupo así, está, ¿sí? Bueno, Luis Delía también es círculo rojo. Absolutamente. Aunque por ahí no le gusta el Citibank. Bueno, la presidenta es círculo rojo es el número centro uno, del claro. círculo rojo, Obvio, desde obvio. esa definición. Sí, yo creo que es un tema lingüístico, pero que tiene que ver con otras cosas, con que Verbitsky sale a decir que él cree que Clarín planifica un golpe, con Delía que dice que el golpe va a ser el 8 de noviembre. O sea, parecería que dentro del gobierno hay una necesidad, una búsqueda de una salida que no es la salida de la derrota electoral. ¿Sí? ¿No? Como diciendo, bueno, si nos tenemos que ir del poder, va a ser porque pasó algo irregular. O sea, vamos a irnos con mucho ruido y echándole la culpa a una conspiración. Yo tengo la misma sensación que Felipe Noguera, no sé cómo lo verás vos, Raúl, pero yo tengo la sensación de que yo, por ejemplo, yo ahora digo tecla roja. Suena como que esa es la palabra de la conspiración, como en la Segunda Guerra Mundial, donde escuchaba en la radio y de repente cuando alguien decía tecla roja, entonces se lanzaba el ataque. Una cosa por el estilo, como que el gobierno se está enganchando en una cosa que es más quizá la voluntad de que exista una conspiración. Pero no solo el gobierno, yo creo que hay un tema cultural argentino. Yo me acuerdo que cuando Alfonsín le entrega el poder a Menem en el 89, se decía que la única vez parecida había sido en el año 16, ¿sí? Cuando ¿cómo se llama? Cuando los conservadores le entregan el poder a los radicales, ¿sí? Los argentinos no estamos acostumbrados a gobiernos que pierden elecciones. Entonces, cuando las pierden, dicen que hay un golpe de mercado, que le quitaron, ¿no? Bueno, zona liberada y hubo manifestaciones, ¿sí? Digamos, la idea de que uno está en el poder y pierde una elección y viene otro que es la normalidad democrática, si se quiere, es algo que nos cuesta a los argentinos. Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahí es una manifestación quizás un tanto extrema de alguien que dice, bueno, si pierdo las elecciones es porque pasó algo raro, no simplemente no por porque mi culpa. La gente ya no quiere lo que yo propongo. ¿Sí? No por mi culpa, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? O sea, hay como una especie de voluntarismo dentro del gobierno de que haya un círculo rojo conspirando. Mira, primero el gobierno, cuando hablamos así, el gobierno no es como el dulce de leche, no es homogéneo. No, hay está la cámpora. Sí, hay distintos componentes, hay distintos niveles de formación, distintos niveles de información y distintos niveles de inteligencia. Así que es difícil generalizar, como preguntás vos, si en el gobierno está esto. Hay sectores que están preocupados con la elección y son los sectores más inteligentes porque ven una derrota en octubre, y algunos de los componentes del sector inyectan la idea, no sé si la creen o no, de que hay en juego fuerzas oscuras para producir una derrota. Después hay otros sectores que dicen, bueno, no, después de la derrota arreglamos y continuamos. Y terminamos. ¿Qué es la lógica? Que es lo lógico. A ver, George Bush, antes de tener que irse, porque ahí no tiene la posibilidad de renovar el mandato, en la última elección también había perdido la conducción de la Cámara de Diputados, sí, ¿cierto? Sí, no es la a manos de los demócratas. Y el tipo no dijo, esto es una conspiración y me voy. Pero además, qué sé yo. fíjate quién lo dice, porque lo dice Delía, no lo dice Abal Medina. Bueno, Delía es un vocero importante del gobierno. No, yo creo que incluso Delía es medio una pieza suelta, ¿no? Que busca congraciarse, ha perdido muchas posiciones de poder Delía, busca estos efectos mediáticos para recongraciarse al interior de la aparato. Y entonces Cristina se engancha con esto de Delía del círculo rojo. Y parece ser que sí, porque después tuiteó al respecto. Claro, por ¿no? eso. Pero quiero decir que no es la totalidad del gobierno. Creo que también hay voces menos exaltadas dentro del gobierno que están aceptando la perspectiva de una derrota que hoy es cierta. Derrota relativa, por otro lado, porque si Isurralde ronda los 31 puntos o 31 y pico, va a repetir la elección 2009 de Kirchner, o sea que igualó a Néstor Kirchner. Kirchner había sacado 32. 32, ¿no? Así que tampoco es una derrota, sería una derrota catastrófica. Lo que pasa es que quedaría de alguna forma como plasmado que el kirchnerismo hoy, por lo menos hoy, no es más del 30%.
No, y eso es complicado, porque no es más de 54%. La pregunta que se hacen es cómo gobernamos estos sectores no es más del sensatos. 54% del vamos por todo, sino... Y se está hablando con algunos sectores del kirchnerismo, pensantes del kirchnerismo no exaltado, un kirchnerismo un poco más maduro, está hablando con referentes de otras fuerzas, de otros sectores del peronismo, para ver cómo se llega a final de mandato, porque hay una cosa que está clarísima. A ningún peronista, sea de la expresión que sea dentro del peronismo, le conviene otra cosa que un final de mandato ordenado. Lo mejor posible, por supuesto. Y hay otra reacción frente a esto, frente a estas noticias que algunos niegan o algunos la quieren explicar vía un golpe. Hay otros que su reacción es, bueno, vamos a perder nosotros, pero ¿cómo hago para no perder? ¿Cómo voy prendido con el que va a ganar? ¿Cómo salto al otro lado? Exacto. Claro. Entonces acá hay un fenómeno muy multifacético de alguna manera, ¿sí? Donde hay algunos que están diciendo, bueno, esta es una realidad, a ver, ¿cómo lo manejamos con madurez política? Claro. Hay otros que están diciendo, esto es mentira y al que diga que esto es así lo vamos a castigar. Y hay otros que dicen, esto es una realidad y voy a ver cómo me reacomodo. Claro. ¿Sí? Entonces hay una cantidad de cosas que están de hecho consta que a los encuestadores oficialistas ya les prohibieron a todos publicar hay un silencio tremendo. Cualquier número, no estamos viendo a ninguno, ni Artemio, ni Bachmann, ni ninguno. Cualquier encuesta, porque las encuestas están dando eso. Están dando que hoy la brecha entre Insaurralde y Massa es de más del 15%. O sea, es el triple de la que sacó además, en la última elección, en la PASO. Que me parece interesante, que es un ejercicio de sensibilidad. Si uno toma el porcentaje de votos, por ejemplo, que sacó el Frente para la Victoria en las PASO, y lo extrapola y dice, bueno, con este porcentaje saca tantos diputados, ¿no? Uno aplica el método en cada distrito. ¿Qué pasa si este porcentaje sube o baja? Claro. ¿Sí? Una caída de 5 puntos en ese porcentaje genera una caída de 10% en la cantidad de diputados. O sea, se amplifica, ¿no? Y una subida podría también sumar algunos diputados. Entonces, estar en un punto de mucha sensibilidad, como una cúspide, como quien dice. Como que de ahí si bajan, sonaron. Si bajan, les va a ir muy mal, pueden perder 10, 12 diputados más. Pierden la conducción, pueden llegar a perder si la logran subir, de la Cámara. También pueden recuperar unos cuantos diputados. Entonces, el sistema está en un punto como de equilibrio inestable, digamos. Y es muy importante lo que pasa el 27 de octubre, porque claramente lo que pasó en las PASO simplemente es para determinar los candidatos. Ahora, una pregunta, porque Felipe Noguera estuvo trabajando para la red, que hablamos mucho de ella, Ser Fiscal, ¿no? Hicimos un proyectito, en realidad el trabajo de la red, un trabajo fantástico, no me quiero llevar absolutamente nada de crédito de todos los fiscales. Pero la red Ser Fiscal, que es una novedad, ¿tuvo una influencia en que en esta elección realmente prácticamente no hubiera denuncia de fraude? Yo lo que hice fue un pequeño estudio para tratar de medir qué diferencia había entre las mesas que habían tenido fiscales y el resultado total, que es una manera de medir en uno de los pasos si ha habido algo de fraude o no. Y luego de medir si había habido algún tipo de irregularidad en las mesas. Y en realidad lo que encontramos fue que en estas elecciones las irregularidades fueron muy bajas, ¿sí? Y hubo una alta presencia de fiscales gracias a la red Ser Fiscal y a los partidos políticos. Y yo creo que los partidos también se pusieron las pilas y se dieron cuenta que donde no tenés fiscal, sonaste. Entonces yo creo que esta ha sido una elección muy interesante desde ese punto de vista. La fiscalización fue muy importante, mucha gente Ahora, podría participó. ser, antes de ir a una pausa, una pregunta cortita, podría ser que ahora que salió todo bien, que después para el 27 de octubre la gente diga, bueno, bajamos los brazos, ya está, podría pasar eso. Puede pasar eso, o puede ser que la gente diga, qué bueno, qué bien que funciona esto de fiscalizar, porque hay 91.000 mesas en Argentina, números redondos. Es una monstruosidad. La red Ser Fiscal, cuando se arma, ellos pretenden poder aportar 10.000 fiscales, pero generan tal entusiasmo que se anotan 40.000. Claro, wow. No todos esos 40.000 fueron después a fiscalizar. ¿Cuántos fueron? No tengo el número exacto, pero fue un buen porcentaje de esos 40.000. Pueden pasar dos cosas, que de esos 40.000 ahora vayan menos porque piensen que ya está. O puede ser que vayan más porque digan, la verdad porque la verdadera elección es el 27 de octubre, las PASO en realidad fue una... Entonces yo creo que el tema de la fiscalización va a tomar como un segundo aire ahora y va a ser muy importante. Bueno, pero vamos a un corte, pero la pregunta que viene es, la mitad de la biblioteca está diciendo, el presidente, el candidato a presidente para 2015 es Sergio Massa. La otra mitad de la biblioteca dice no. A pesar de todo, el candidato para el 2015 sigue siendo, del peronismo por supuesto, Daniel Scioli. Vamos a ver qué opinan Raúl Aragón y Felipe Noguera. Vamos.
La hora de Maquiavelo. Chaco, el secreto de Argentina. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. En Laboratorios Vago, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias. No tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. La hora de Maquiavelo. Bueno, le decía, la mitad de la biblioteca está diciendo, no, va a ser Massa, obviamente, porque va a ser el triunfador de estas elecciones y se va a posicionar como el líder de la oposición peronista. Y otros dicen, no, pero sigue siendo Daniel Scioli, porque no solamente es el preferido del kirchnerismo, es lo que le queda al kirchnerismo, sino porque hay algunos peronistas que lo ven como una posibilidad, digamos, kirchnerista light, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué opinan? Yo empezaría por decir que estás yendo a una idea de Massa Scioli, cuando en realidad puede haber un escenario quizás más parecido al del 2003, donde tenemos 5 candidatos. Va a estar Macri, va a estar Wiener. Nosotros en el 2001-2002, cuando asume de la Rúa, 2000, todo el mundo decía el próximo presidente es Rucauf. ¿Te acuerdas de Rucauf? Ahí quedó. ¿Se acuerdan de Rucauf? Sí. Él era gobernador de la provincia de Buenos Aires, exitoso, la madre de todas las batallas, y que ni siquiera pudo terminar ese periodo como gobernador, tuvo que renunciar, quedó Felipe Solá. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces todo el mundo dijo, ahora va a venir... No es que lo mandaron de embajador. Pidió que lo mandaran de canciller para sacarlo del infierno de la provincia de Buenos Aires. Después, en un momento dado, el gran, cuando ya había caído de la Rúa, había pasado una semana en el poder Rodríguez Sá y después estuvo Duhalde, al principio el que tenía más intención de voto era Rodríguez Sá. Claro. Y antes de Rodríguez Sá, entre Rucauf y Rodríguez Sá, la que tenía 40% de intención de voto en un momento era Lilita. Sí. ¿No? Y terminamos en una campaña con 5 candidatos que al final tuvieron 10 puntos de diferencia entre ellos, entre Kirchner, Menem, Kirchner, Rodríguez Sá, López Murphy y Lilita Carrió. Uno de los escenarios que podemos tener otra vez en Argentina es un escenario de un voto fragmentado. ¿Por qué? Porque hay un 25% más o menos de la población, que es el voto estructural que hoy es kirchnerista, que reciben la asignación universal por hijo, una jubilación, etcétera. Ese va a votar a quien le diga el kirchnerismo claro, que tiene pero que ese votar. Es un 25, no pasa de 25, ¿sí? Y el resto de la votación, entonces uno puede poner ahí, supongamos, a Scioli, ¿sí? Pero en la otra punta hay una discusión, digamos, entre candidatos como Macri y candidatos como Wiener, que son más institucionales, digamos, uno más de centro derecha, uno más de centro izquierda, y en el medio está Massa. Claro. Entonces uno puede imaginar un escenario donde el que está en el medio crece, pero también uno puede imaginar un escenario donde el que está en el medio se va achicando porque los demás suben de lado. Que va a ser una pelea por quienes llegan, o sea, 2015 segunda vuelta de cajón, en ese escenario. Yo no diría de cajón, pero yo diría que 2013, 2014, 2015 va a ser un proceso electoral con mucha discusión y con muchas oportunidades para que, por ejemplo, las empresas, los grupos de interés metan su discusión, metan sus temas a la discusión. Porque cuando yo tengo un candidato que manda en el sentido que va ganando,
no tiene mucho que negociar con nadie porque ya tiene los votos que tiene. Cuando hay que rearmar la coalición social, entonces los políticos dicen, bueno, ¿y estos que quieren o estos que prefieren? Claro. ¿Cuáles son las prioridades de aquellos? Entonces yo creo que tenemos por delante un debate acerca de cuáles son las posibles coaliciones sociales y las propuestas que pueden gobernar Argentina. Muy interesante. Que pueden ser 2 años realmente de mucho trabajo. Económicamente desastrosos, pero por lo menos políticamente interesantes. Termino con la siguiente pregunta, cortita por sí o por no. Debate. Insaurralde quiere debate porque está perdiendo y Massa, bueno, ahora parece que dijo que puede ser, qué sé yo, qué sé cuánto. El único país del mundo que yo conozco en donde hay como una especie de regla que no está en la Constitución que dice el que lidera no debate, es una cosa única. ¿Cómo lo ven eso? Sí, a mí me parece una barbaridad. Yo quiero ver un debate entre los candidatos. Pero claro. Esa es una regla de transición. Es decir, en los países donde no había debates y empieza a haber debates, el que se resista a debatir es el que va ganando. Normalmente, en la medida que las democracias han madurado, ya no se discute porque se sabe que va a haber un debate. A nadie se le ocurriría decir, no, pero si yo voy arriba en las encuestas. Imagínate a Angela Merkel, que debatió con Steinbrück, el socialdemócrata, porque hay elecciones en Alemania. Angela Merkel está arriba, muy arriba, que diga, no, yo ya soy primera ministra, yo estoy arriba en las encuestas, que voy a debatir. Pero ¿sabes con qué no se correlaciona eso? Si vos hicieras eso, si vos te negás a debatir en Alemania, el electorado te castiga. Te quita el apoyo, vos te negás automáticamente. al debate y el electorado no te castiga. No castiga. Es parte de nuestra cultura política, no es un problema de los políticos, es parte de la cultura política argentina. O sea, no hay un costo social ni político ni por decir yo no debato. Yo creo que todavía estamos en esa transición, o sea que el que va ganando todavía se puede dar el lujo de encontrar alguna chicana, alguna. Yo honestamente, no me quiero poner en lugar de Massa ni darle consejos a Massa, pero la verdad que yo viendo que si voy a tener enfrente a Insaurralde, bueno, está bien, lo va a tener enfrente también a de Narváez y a Margarita Stolbizer, obviamente. Debatir, pero ningún problema. Si total, lo que diga Insaurralde siempre es refutable con una frase. Si lo dice el INDEC, cerrame la 4. ¿Cómo sigue la hora de Maquiavelo? Como siempre, ¿no? Nosotros vamos a terminar aquí en Metro y usted puede ver el programa online en el canal de YouTube de la hora de Maquiavelo. Usted se mete y ahí puede repasarlo. Le agradezco muchísimo a Raúl Aragón y a Felipe Noguera y le quiero recordar que se meta en revistaimagen.com y se informe sobre Rafael Alberto Pérez, que es digámoslo de alguna forma, gurú español de la estrategia, un hombre que nace de la comunicación y le está enseñando teoría estratégica, bueno, a los principales directivos en las empresas en el mundo. Este seminario que estamos haciendo ahí en La Rural el 30 de septiembre. Y le digo, como siempre, mire, desde hace ya más de 11 años, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros. Pero aquí, en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, miércoles a las 20 por Radio Cultura. Chau.